Bien, continuamos en aula virtual. Estamos en la presentación de potencialidad de las energías renovables para Venezuela. En este caso, estamos mostrando las aplicaciones en productos de esas tecnologías. Aquí observamos placas solares fotovoltaicas de pequeña escala para productos como gorras y mochilas, sobre todo para abastecer de energía para la recarga de teléfonos celulares, cámaras, entre otros. En el anterior era para un ventilador. También tenemos energía mini hidráulica, en este caso para aprovechar la captura de agua de las viviendas, con lo cual por los desagües de dichas viviendas podemos tener una turbina mini hidráulica y posteriormente cumplir con la actividad de evacuar el agua de los techos, pero además generar energía. Otras aplicaciones también, que es en pequeñas mini turbinas, aprovechar el agua de lluvia para la generación de electricidad, visto también por ejemplo en estos techos que son, además de capturar el agua de lluvia, podría tenerse también desinfección del agua aprovechando la energía solar fotovoltaica para suministro de agua potable. Veamos ahora cuál es el estatus de los proyectos desarrollados en Venezuela. En nuestro país, el 1.6% de la potencialidad total aprovechable de la energía renovable está relacionada con la generación hidráulica. De ellos, el 7.6% corresponde entonces en el total de las energías a un 7.6% de la potencialidad de la gran hidráulica, es decir, 1.6% es de todo el potencial total y solamente de la gran hidráulica se está reservando o utilizando 7.6%. En cuanto a generación fotovoltaica, en Venezuela solamente se está aprovechando el 0,0013% y se está haciendo en zonas aisladas de Venezuela. Por ejemplo, lo hizo o lo está haciendo Fundelec para suministro de sistemas de Solar Home System, que sería suministro de electricidad para las viviendas en los techos de las mismas y también para algunos centros educativos y ambulatorios. De ellos, de toda esa energía que están aportando en zonas aisladas de Venezuela, aproximadamente casi el 91% en sistemas fotovoltaicos para electrificación, casi un 9% en sistemas de potabilización de agua y 0,16% en sistemas híbridos que serían eólico, solar y diésel, es decir, motores de combustión interna. También hubo un proyecto, en este caso un plan piloto nacional para suministro de energía eléctrica a partir de la gran eólica y contemplaba la construcción de un parque en La Guajira de 24 megavatios, en Paraguaná de 100 megavatios y en otros sitios con 24 megavatios cada uno, para un total de 172 megavatios. Si esto se hubiese hecho, que tengo evidencia que solamente se ha construido es en Paraguaná, y no sé si los 100 megavatios, probablemente menos, 70, 75 megavatios, que no sé por ciento cuánta energía inyecta la red, o por lo menos a PDVSA, de ellos si se hubiese construido todo, solamente se aprovechara el 0,14% del potencial asociado a energía eólica. Aquí están algunas imágenes de la península de Paraguaná, del Correo del Orinoco, de algunos molinos que seguramente son más de 1 megavatio de potencia. En cuanto a la sustitución de combustibles fósiles, aquí hice un ejercicio de qué podríamos hacer sustituyendo energía fósil en nuestro país. Por ejemplo, para la generación de electricidad, observamos en esta lámina de CBG Edelca de la autopista para la distribución de energía eléctrica en Venezuela, las grandes redes superiores a 760.000 kilovoltios y otras redes de 400 y 230.000 kilovoltios. Bueno, aquí ve todo el camino que tienen que recorrer para llegar a los Andes. Para el 2016, contabilicé toda la energía que se estaba consumiendo en Venezuela y de qué fuente, sobre todo para la matriz de generación eléctrica en Venezuela, y aproximadamente para el 2016 se estaba requiriendo, haciendo una proyección lineal de datos desde el 2001 hasta el 2011, en Venezuela se estaría demandando aproximadamente 160.000 gigavatios horas eléctricos. De ellos, ese sería el total, un poco más de 80.000 sería de origen hidráulico, de gasoil un valor cercano a los 40.000 gigavatios hora eléctricos, gas natural un valor un poco más de 20.000 gigavatios y de fuel oil unos 10.000 o menos gigavatios hora eléctricos. Esa sería entonces
la matriz de combustible o fuentes de energía que se estarían utilizando en ese escenario de aportar 160.000, un poco menos, gigavatios horas eléctricos para el 2016. De ellos, y suponiendo entonces como la fecha del 2016, para esa matriz energética de generación eléctrica se estarían generando 50 millones de toneladas de dióxido de carbono, 0.13 millones de toneladas de dióxido de azufre y casi 0.5 millones de toneladas de óxido de nitrógeno. Teniendo en cuenta todo el potencial entonces de energías renovables para el país, si las convirtiéramos todas a energía eléctrica, pues tendríamos unos potenciales relativamente importantes para el país. En este caso se hizo una simulación de sustituir todos esos combustibles, dejando solamente la energía hidráulica intacta como se preveía para el 2016 y cambiando todos los demás combustibles, en este caso gasoil, fuel oil y gas natural por energía eólica, mini hidráulica y energía solar fotovoltaica. Eso es factible técnicamente desde el punto de vista numérico, hay energía para satisfacer esos consumos de energía y en ese escenario, en ese caso, mejor dicho, se emitiría para el 2016 6 millones de toneladas de CO2 desde el punto de vista de análisis del ciclo de vida. Por lo tanto, si comparamos 50 millones de toneladas contra 6 millones de toneladas en el mismo análisis para la misma cantidad de energía y teniendo en cuenta un análisis del ciclo de vida, el ahorro en emisiones de CO2 sería mayor al 80%, es decir, una cantidad enorme. Con más precisión, estamos hablando casi el 88% de ahorro o emisiones evitadas de CO2 si se hiciera esa modificación en la matriz energética de energías primarias o secundarias por energías renovables. Aquí observamos entonces cómo sería la situación sin cambio, es decir, tendencial si no hiciéramos nada, cuántos gramos de CO2 tendríamos entonces en nuestro índice de generación de gas de efecto invernadero, serían casi 315 gramos de CO2 por kilovatio hora eléctrico y si hacemos la sustitución por nuevas tecnologías, por energías limpias, iríamos a 39.10 gramos de CO2 por kilovatio hora. Por lo tanto, la huella de carbono con la nueva propuesta sería evidente en relación con la situación tendencial y de no hacer nada. ¿Cuánto empleo se podría generar o generan las energías renovables? Bueno, según REN 21 al 2016, unos datos relativamente recientes, los países que más se han metido en temas de generación distribuida están México, Perú, Kenia y Tanzania, Bangladesh y Nepal, para soluciones puntuales sobre todo de suministro de energía eléctrica. ¿En qué lo está haciendo? Bueno, básicamente en sistemas de iluminación solar, en sistemas solares domésticos, lo que se conoce como Solar Home System. Por ejemplo, más de 30.000 sistemas de Solar Home System instalados y 30.000 vendidos anualmente. Eso es una cantidad importante. El 10% de la población suministrada por medio de Solar Home System, por ejemplo, en algunos países donde se ha mencionado, en India sobre todo, que es uno de donde más impulso han tenido las energías renovables y sobre todo en China, que es fabricación. Vemos entonces el número de sistemas de iluminación solar en 5 países líderes al cierre del 2014. India lidera con casi 1 millón de sistemas de iluminación solar, Tanzania, Kenia, Etiopía y Uganda, la mayoría de ellos en África y Asia. El número de sistemas solares domésticos en 5 países líderes, sobre todo sistemas solares Solar Home System, es decir, placas solares encima de los techos de las viviendas, sobre todo Bangladesh con casi 3.600.000 sistemas, India con más de 1.1 millones, China, Nepal y Kenia. Flujos de inversión, ¿quién es la tecnología que más está despuntando en el mundo? Sobre todo la energía solar, con más de 81.000 millones de dólares movilizados en esos flujos, es decir, en transacciones relacionadas con ese mercado, y la mayoría de ellos está muy parejo lo que ocurre entre países sobre todo desarrollados y países en vías de desarrollo. Realmente es casi lo mismo, pues si sumamos ambas estamos hablando de más de 160.000 millones de dólares solamente en esos dos mercados. ¿Quién le sigue? Energía eólica de gran y de pequeña potencia y energía de la biomasa. En conclusión, la eólica y la solar son las que más flujo de dinero tienen en transacciones por productos relacionados con esas tecnologías.
Los países que más están metidos en esto, sobre todo China, Brasil, pero China, que es la fábrica del mundo, la cantidad de empleos que vienen generando a nivel mundial. De ello China, más de 1.600 millones de empleos, y en el mundo con casi más de 2.7 millones de empleos a nivel mundial, y de ello China 1.6 millones. Le sigue lo que serían los biocombustibles líquidos, estamos hablando de biodiesel y bioetanol, con 1.6 millones de empleos en el mundo, y energía eólica con más de 1 millón de empleos en el mundo. De ellos, como ya hemos mencionado, China es el que más empleo está generando en el mundo, seguido por Estados Unidos, India y Japón. Los costos de estas tecnologías se espera que bajen todavía según una investigación propia. Sobre todo, quien más va a bajar es la energía solar fotovoltaica. Se espera que la energía solar fotovoltaica se reduzca en 2050 a una tasa casi de 2% por año. Por lo tanto, se espera que esta tecnología va a madurar mucho más. Y la eólica mucho menos, pero bueno, casi 1% por año todavía se espera que disminuya sus costos. Quien también conviene mencionar aquí, ya la energía mini hidráulica es bastante madura, todavía se espera que baje todavía un poquito, y sobre todo las pilas de combustible de hidrógeno. La energía solar fotovoltaica, en conclusión, tiene un gran movimiento a nivel mundial en flujos de inversiones, se está instalando cada vez más placas de esta naturaleza, y tanto que la eficiencia está aumentando y sus tamaños se están reduciendo. Veamos, por ejemplo, pequeñas placas solares que pueden ser utilizadas para distintos productos de uso cotidiano. También las placas solares están cambiando, están lo que se llama la tecnología de placa delgada sin fil, que están consiguiéndose formas, flexibilidad que pueden ser bastante aprovechadas en productos de uso cotidiano, que incluso podrían llegar hasta la industria textil. En el caso de Venezuela, y suponiendo entonces la sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables, llámese energía solar fotovoltaica, energía del viento, mini hidráulica, y teniendo por supuesto la gran hidráulica, estamos hablando de que si sustituimos uno de esos combustibles, por ejemplo el caso del gasoil, por energía solar fotovoltaica, podríamos generar más de 30.000 empleos por año. En el caso de la energía eólica de pequeña potencia o gran potencia, más de 1.800 empleos. La energía mini hidráulica, más de 6.000 empleos por año. Bueno, finalmente de este trabajo concluimos que Venezuela es una gran potencia energética a nivel mundial. Sus recursos energéticos renovables hace que su riqueza sea aún mayor, es decir, potencia todavía esa riqueza. Las energías renovables no convencionales como la solar y eólica representan la fuente más abundante en casi todo el territorio nacional. Su mayor aplicación en la generación eléctrica, por lo tanto, para los ingenieros y diseñadores, llámense diseñadores industriales, diseñadores arquitectónicos, entre otros, deberían aprovechar estos recursos en todo el territorio nacional, que lo tenemos. Energía mini hidráulica tiene un amplio potencial en la zona andina, de lo cual pues no estamos aprovechando nada o casi nada, por lo menos en el concepto de mini hidráulica. Las tecnologías renovables favorecen la conversión en el ámbito local, lo cual permite desplegar un nuevo paradigma de suministro eléctrico conocido como generación distribuida. Bueno, y la sustitución de energía primaria de origen fósil por renovable permitiría un ahorro importante de emisiones de CO2, además de un ahorro de combustible que podrían ser colocados en mercados internacionales o, en el mejor de los casos, darle valor agregado, por lo cual más empleo se generaría. Finalmente, el ahorro de emisiones de CO2 podría ser mayor a 43 millones de toneladas de CO2 por año, y la sustitución total de combustibles fósiles por tecnologías renovables permitiría desarrollar un sistema de suministro eléctrico totalmente renovable y por ende sostenible. También propiciar y estimular y facilitar el desarrollo teórico de un planteamiento que posteriormente pueda culminar en una política nacional de lucha contra el cambio climático. Aquí planteé, por ejemplo, una política al 2020, un 20% menos de emisiones de CO2 se puede lograr con un 5% más de energía renovable y con un 10% más de eficiencia energética. Bueno, realmente esa ha sido la presentación. Esperamos que la misma haya llegado con importancia y con interés dentro de su formación profesional. Muchas gracias por su atención y por estar atento entonces a nuestra aula virtual, que constantemente seguimos llevando información y formación a nuestros estudiantes venezolanos y del mundo en tema de energías renovables. Cualquier comentario a mi correo electrónico. Muchas gracias por su atención y por estar atentos a mi clase.